Bueno, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, con salud. Y yo quisiera hablarles un poco acerca de, yo no sé si ustedes se están dando cuenta ayer con el incidente que hubo en el Líbano, con la explosión. Cuando uno ve la magnitud de ese tipo de explosiones, uno se da cuenta lo pequeño que uno es. Uno se da cuenta que si realmente eso nos cae aquí al lado, acaba con nuestras vidas en un instante. Y a mí personalmente me pone en perspectiva, me pone a meditar un poco sobre cuáles son mis prioridades en esta vida, porque en un ir y venir nosotros vamos a dejar de ser. Dice la palabra de Dios que el hombre es como la niebla, que sale en la mañana y que ya al mediodía no está. Nosotros somos seres humanos que vamos a dejar de habitar en este planeta y solo tenemos una oportunidad de estar en este lugar. Tenemos que escoger muy bien en qué invertimos nuestro tiempo, en qué ponemos nuestro corazón, en qué ponemos nuestros recursos. Es bien importante que vivamos esta experiencia en este lugar con la perspectiva de la eternidad. Nosotros no somos seres humanos que estamos teniendo una experiencia espiritual. Nosotros somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana. Cuando este cuerpo deje de existir, nosotros seguiremos. No de la misma manera, pero vamos a estar en otro lugar. Pero somos eternos. Así que yo le pido que por favor usted también piense un poco. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Cuáles son las cosas que están en su corazón? ¿Cuáles son sus tesoros? La palabra dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Así que vamos a comenzar el estudio de hoy, que es brutal, dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú escogiste que nosotros estuviéramos en Panamá en agosto del 2020 y no en lugares donde no es que hay coronavirus, hay explosiones que están acabando con las vidas de manera instantánea. Yo te doy gracias, Señor, por nuestra salud, por lo que tenemos, no por lo que quisiéramos, sino por lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, porque aún estamos aquí. Una semana más y seguimos aquí de pie frente a ti, Señor, sabiendo que no es por nuestros propios medios, no es porque nos lo merecemos, es por tu misericordia, Señor. Y si tú, mi Señor Jesús, no paras de interceder por nosotros allá en el cielo, nosotros no podemos parar de darte toda la gloria, de darte toda la honra, de darte todo el agradecimiento y de darte toda la alabanza, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de este estudio, que tú llenes cada hogar, que tú llenes cada corazón, que tú llenes cada mente de las personas que se están conectando en este momento y de los que lo van a ver en el futuro. Yo te ruego que tú tomes el control de mis palabras, que vengan directamente de tu corazón, Señor, que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda de lo que tú quieres darle a tu iglesia en esta noche. Yo te pido, Padre Celestial, que tú reveles tu palabra delante de nosotros, que estos no sean ideas, que no sean letras, que no estemos de acuerdo, que no pensemos que es razonable, que suena bien, sino que sea una verdad espiritual que transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar. Hoy te pedimos, Señor, que interrumpas nuestra vida, Señor, que intervengas y que nos permitas ver las cosas como tú las ves. Toca nuestro corazón en esta noche y vamos contra toda palabra de engaño, contra toda palabra de menosprecio, contra toda mentira, contra todo insulto que ha sido proferido en contra nuestra. En el nombre de Jesucristo, todo temor, todo engaño, toda tristeza, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, tiene que doblar su rodilla delante del nombre que es sobre todo nombre, Señor. Hoy no venimos con nuestras fuerzas, venimos en el nombre del Espíritu del Dios viviente, a declarar libertad para el cautivo, a declarar sanidad para el enfermo, a declarar gozo sobre tu tristeza, a declarar baile sobre tu lamento. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres el Señor, que tú eres nuestra autoridad y te dejamos ser Dios en medio de nosotros para que hagas como a ti te plazca. Te damos gracias, Señor. Le damos gloria a Dios porque nuestro amado viene. Si hay algo que va a suceder es que nuestro amado va a regresar por nosotros. Él lo prometió. Antes de comenzar con la clase de hoy, yo quiero que
que nosotros sepamos que este viernes comienzan las clases de liderazgo en nuestra maravillosa iglesia. A mí me llena de mucho entusiasmo esto, saber que personas que al igual que yo estuvimos en el mundo, personas que al igual que yo estuvimos operando en ese sistema, hoy estamos siendo formados, estamos siendo capacitados y entrenados para ser líderes dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para ocupar el lugar que Él tenía en mente cuando nos formó en el vientre de nuestras madres. Y eso ver eso es impresionante, es maravilloso. Y el estudio de hoy tiene que ver con eso, porque entre la pastora y yo estuvimos escribiendo unas clases para las clases de liderazgo que son de discipulado. Y esta palabra usted la escucha a diestra y siniestra, porque nuestro Señor Jesús nos dijo, id y haced discípulos. Y uno lo repite a diestra y siniestra, id y haced discípulos. Ahora, ¿qué significa eso? No mucha gente sabe. Y nosotros también hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo, porque es un proceso en el que el Señor te va mostrando y te va perfeccionando y te va enseñando. El día de hoy yo les quiero dar un intro, porque estas clases, cuando las terminamos de escribir, nos dimos cuenta que no solo las deben tomar aquellos que están tomando liderazgo y que van a ser mentores, consideramos que es esencial que la tomen los que van a ser discípulos también. Así que si usted me pregunta a mí, después les confirmo, después les valido, pero yo pienso que las deberíamos tomar todos. Así que les voy a dar un intro para esas clases. Mateo 14, verso 22. Una clase en el mar. Imagínense ustedes eso. Esto no es de que agarra el bus de la escuela y vete para el colegio temprano en la mañana, así. No, era una clase. Las clases de nuestro Señor Jesucristo eran unas clases VIP. Eran en bote, en medio del mar. Mira lo que dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca y que se fueran adelante. ¿A dónde? A la clase. ¿Verdad? Y él se fue a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, iban para el otro lado. Mientras él despedía a la gente, despedida la gente, dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuántos sabemos que orar es un momento de intimidad? Mire, si a usted le gusta más orar con gente alrededor suyo que orar a solas, hay que ajustar un par de tornillos ahí. El orar es un momento de intimidad entre usted y Dios. Imagínese eso. Que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo y morir en esa cruz para que usted pudiera tener el Espíritu Santo y poder comunicarse directamente con el cielo. No a través de un sacerdote, no a través de un pastor, no a través de nadie. El mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, el mismo Espíritu que está dentro de mí, está dentro de usted. Y le permite hablar directamente con el Padre donde quiera que usted esté. Orar es un momento íntimo, es un privilegio. Poder hablar con Dios. Antes nada más Moisés podía hacer eso. Antes nada más el sumo sacerdote, y si iba en pecado se moría ahí mismo. Ahora todos nosotros tenemos ese privilegio, pero a veces ese privilegio tiene que competir con Instagram. Si pensaba que veníamos, no. A veces ese privilegio tiene que competir con Facebook. A veces ese privilegio tiene que competir con hablar con otro ser humano. Pero Jesús no. Jesús se fue solo. Los mandó, yo necesito un tiempo a solas con mi papá. Necesito un tiempo a solas con mi papá. Así que los mandó a ellos adelante y él se quedó orando. Pero mire lo que dice en el verso 24. Ya la barca estaba en medio del mar. Imagínense eso, los discípulos solos. Ahora, por favor, aquí hay pescadores, montados en la barca. Hay pescadores montados en la barca. Cuántas tormentas, cuántas tempestades deben haber vivido, pero en este momento iban solos. Lo que pasa es que cuando tú llevas mucho tiempo acompañado de alguien que te cuida, acompañado de alguien que es la autoridad, tú como que te echas, te tiras, se te olvida de lo que eres capaz. Ya hay un dicho que dice que el muerto cuando sabe que lo van a cargar se hace el pesado.
Así que estos, a pesar de ser pescadores y haber sobrevivido 1000 tormentas, como llevaban tanto tiempo con Jesucristo, ya estaban acostumbrados a que les dijeran cómo hacer todo. Así que iban en la barca, en medio del mar, en la madrugada, y azotaba una tormenta. Y dice que la barca ya estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. No iba en la dirección que ellos tenían que ir, el viento era contrario. Y yo no sé si usted en este momento se encuentra en esa barca. Yo no sé si usted siente que el viento es contrario. Usted siente que remar es una locura ahorita mismo remar. Usted siente que da un paso para adelante y dos para atrás, que cada vez que se levanta en la mañana entusiasmado, en la noche se acuesta preocupado. Yo no sé si usted está en esta barca en este momento. Yo no sé si usted está en esta barca en este momento. Pero en la cuarta vigilia de la noche, como a las 3 de la mañana esto, dice que Jesús vino a ellos andando en el mar. Yo le quiero decir algo bien rápido, antes de profundizar. Jesús tiene una autoridad que es sobre toda autoridad. Esas olas del mar que se están metiendo en tu barca, esas olas del mar que están sacudiendo tu hogar, esa tormenta que te tiene amedrentado, sigue estando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esas olas que estaban volteando el barco, Jesucristo iba caminando sobre ellas. Estaban en la planta de sus pies. Y la Biblia dice que a Él se le ha dado toda autoridad, todo el gobierno. Que todo nombre tendrá que doblar su rodilla delante de Él. Así que esto que estaba atemorizando a los discípulos, Él venía caminando sobre eso. Papá, nadie que embote, caminando, para que sean serios. Entonces, los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, a pesar de haberlo visto hacer todos esos milagros, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, porque soy yo, el mismo que he hecho todas estas cosas maravillosas que ustedes han visto. Ese soy yo. Así que tengan ánimo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿será ese? No. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque yo no voy a ir por mis propias ganas. Pero si eres tú, dime y yo voy. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para poder ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro veía bien, ¿eh? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, después que quería ir así, hey, Señor, mándame donde tú quieras. Yo voy al Medio Oriente, yo voy a la cárcel, yo voy a donde los indigentes, yo voy a donde tú. Después que, Señor, sálvame. Y en el momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Ahorita más tarde vamos a profundizar sobre este tema de la barca y la tormenta y Pedro caminando sobre las aguas, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué le hizo pensar a Pedrito que él también podría caminar sobre el mar? Yo tenía un consultor que era como un jefe para nosotros y él decía, ¿en qué cabeza cabe? ¿Quién te has creído? ¿Cómo Pedro se le ocurre la brillante idea de que él también podía caminar sobre el mar? Y yo sé que usted y yo desde nuestros hogares pensamos de que es cierto, ese Pedro que se cree, Pedro siempre de aventado. Pero yo quiero que usted y yo nos metamos esta noche en la mente de Pedro. Y para meternos en la mente de Pedro, tenemos que meternos en la mente de un judío, de un estudiante judío. Yo quiero hablarles un poco acerca de la educación judía. Primero que todo, quiero decirles que los judíos estaban orgullosos de su educación. Para darles algo de contexto, después de que se estableció la estructura de la sociedad judía, y estaban los levitas, y estaba el pueblo, y estaban las autoridades, y el sumo sacerdote, y los escribas, y tal y cual, se estableció un sistema de educación. En esa época, la profesión más famosa no era ser doctor, no era ser ingeniero, no era ser abogado, era ser rabí. Entonces, la estructura educativa del pueblo judío
era una estructura específicamente diseñada para preparar rabinos. Déjenme describírselas rápidamente. Primero que todo, este tipo de educación se daba en la sinagoga. No era en cualquier lado debajo del palo de mango, era en la sinagoga. Y comenzaba a partir de los 5 años de edad, igual que el kinder de nosotros. Desde los 5 años de edad, ¿qué materias se daban? Aritmética, que sí, lógica, pero el grueso, lo principal era la Torá, el Antiguo Testamento. Era lo principal, era lo más importante. Pero quiero que tomen este punto y lo resalten por ahí. El sistema estaba construido para que los estudiantes que eran mejores, los estudiantes que estaban más capacitados, los estudiantes que tenían más habilidades, avanzaran en el proceso. Y aquellos estudiantes que no estaban calificados fueran eliminados del proceso. Recordemos que les acabo de decir que esto no es para tener un diploma, bachillerato, licenciatura. No, el diploma aquí era ser rabí. Y el sistema estaba diseñado para ir descartando a aquellos que no cumplían con el estándar, con los requerimientos para ser rabí. Y para ir manteniendo a aquellos que sí lo cumplían. Porque esta profesión, este llamado, tenía un rol muy importante. Ellos eran encargados de salvaguardar no solo la palabra, sino la interpretación de la palabra. El destino de la relación entre el pueblo de Israel y Dios dependía en gran manera de este grupo de personas. El primer nivel de educación, y voy a intentar ser bien rápido, pero quiero que usted se meta en la cabeza de un estudiante judío y el recorrido que ellos tenían que dar. El primer nivel se llama Bet Sefer, nivel 1, y era de los 5 a los 10 años de edad. ¿Cuál era el contenido que recibían estos niños? Ellos tenían que aprenderse los libros del Pentateuco. Así que si usted tiene problemas aprendiéndose el verso de la semana en la célula, pues niños de 5 a 10 años se tenían que aprender el Pentateuco completo. Pastor, ¿y qué es el Pentateuco? Bueno, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números y Éxodo. Los 5 primeros libros de la Biblia. 5 primeros libros de la Biblia tenían que aprendérselos completo. Nada más Génesis tiene como no sé cuántos capítulos. Ahora, como el sistema estaba diseñado, aquellos niños que no podían cumplir con estos requisitos iban saliéndose, iban abandonando la escuela. Aquellos que no podían lograrlo iban abandonando la escuela. Y lo que se les decía cuando salían era que ellos tenían que volver a sus familias y dedicarse al oficio familiar. En pocas palabras, no vas a poder ser rabino, así que si tu papá es pescador, de ahora en adelante tú tienes que ser un pescador. Imagínese ese nivel de discriminación, esa estructura tan violenta de estudios y ese nivel de inyección emocional que tú le das a esos niños. Porque a los 6 años te pueden estar diciendo que tú no estás calificado. Y segundo, que hacer el oficio familiar es casi que un castigo. Es un menosprecio. Pero así sucedía en esta sociedad. Mire, es bien interesante que los maestros a estos niños entre 5 y 10 años le ponían miel en la boca. Le ponían miel en la boca y le decían: espero que la Torá sea tan dulce para tu alma como lo es esta miel en tus labios. Y eso hacía que esos niños identificaran y comenzaran a desarrollar un hambre para leerse ese libro. Imagínense que le pongan miel y que le hagan esta oración. Que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel para tus labios. Era un adoctrinamiento total. En pocas palabras, el enfoque era: cómete toda la letra que puedas. Cero intimidad, cero nada. Letra. Ya sabemos lo que dice la palabra de esto, ¿no? Si estos niños lograban ser de los mejores estudiantes de este nivel y lograban pasar al siguiente nivel,
pasaba a un nivel que se llama Bet Talmud. Bet Talmud es de 10 a 15 años. 15 años, de 10 a 15 años. En este nivel, ya ellos se saben la Torá. Así que, ¿qué se tienen que aprender? Los salmos, proverbios y los profetas. O sea que un joven de 15 años ya se sabía todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento a los 15 años memorizado. Si usted era uno de esos estudiantes que con este nivel de rigidez no aguanta y ya estaba traumándose y ya no paraba de llorar, lo invitaban hacia la puerta y le decían nuevamente, usted se tiene que dedicar al oficio familiar y no puede ser rabí. Mire, yo quiero que tengamos claro que ser rabí era el sueño. Ser rabí era, o sea, si tú llegabas a ser rabí, era dizque la familia más orgullosa que existía. Tú eras uno de los más altos, los más ilustres, los más famosos de toda la sociedad. Pero eran pocos los que llegaban a hacerlo. Pero si tú eras de esos escogidos, de esos tocados por Dios, elegidos, privilegiados, que podías pasar al tercer nivel, tenías un reto un poco más grande. El tercer nivel iba de los 15 años a los 30 años. Imagínense esto. El tercer nivel se llama Bet Midrash. Y Bet Midrash es casa de la interpretación. Este nivel ya no es de que voy a aprenderme el Pentateuco, voy a aprenderme los salmos, los proverbios y los profetas. No. Este nivel era un poco distinto. En este nivel, el estudiante judío tenía que dejar su casa y por 15 años tenía que seguir a un rabino para recibir de este rabino todas sus interpretaciones de la Torá. Este concepto le llamaban llevar el yugo de su rabino. Por eso que nuestro Señor Jesucristo luego en el Nuevo Testamento habla de los yugos, porque llevar este yugo era sumamente difícil. Sumamente difícil. Ahora, esta es una decisión de vida. Esta es una decisión probablemente la más importante para estos jóvenes. Ellos tenían que escoger. El estudiante escogía al rabino. Y usted dirá, bueno, yo voy a escoger al mejor. Yo voy a seguir al mejor porque es más rango, es más prestigio. Yo voy a seguir al mejor. Sí, está muy bonito. Pero los rabinos eran personas importantes en la sociedad, eran los más famosos, los más ilustres. Y mientras más rango, más reputación o más famoso era un rabino, era más exigente. O sea que escoger a tu rabino no era un tema de qué tan bueno es, sino de ¿seré yo capaz de primero de que me acepte y segundo de seguirlo? Porque si me equivoco escogiendo uno que tiene unas demandas que yo no puedo cumplir, tengo que irme, a pesar de haber cruzado estos dos niveles con todo el sudor de mi frente, tengo que irme a hacer el oficio familiar. Así que tengo que escoger bien al rabino que voy a seguir. Cuando ellos lo elegían, dice que el estudiante, imagínense esta demencia, el estudiante se postraba delante de su rabino y le decía, yo quiero ser tu discípulo. Cuando eso sucedía, dice que el rabino le comenzaba a hacer pruebas a este estudiante. Le comenzaba a pedir que recitara fragmentos enteros de la Torá. Le preguntaba cuántas veces se repetía una palabra en una parte de la Torá. Le preguntaba sus interpretaciones. Era una prueba sumamente difícil. Sumamente difícil. Y si era un rabino de esos rabinos de los más de la sociedad, era peor. Porque ellos tenían que cuidar su reputación. Todo esto era un tema de reputación. Si el estudiante no era aceptado por su rabino, el rabino lo miraba así muy condescendientemente a los ojos y le decía, mira, tú pareces un buen muchacho, pero vas a tener que irte donde tu familia a hacer el oficio familiar. En pocas palabras, no estás calificado. No estás calificado. No eres suficiente. No eres digno de seguirme.
Si por el contrario, el rabino veía algo en ese estudiante que le mostrara algún tipo de potencial, le diera algún tipo de esperanza de que éste podía ser uno de sus renombrados estudiantes, él le decía una frase que le cambiaba la vida para siempre a este joven. Una frase que desde que los judíos nacían, soñaban con escucharla. El rabino lo miraba a los ojos y le decía, sígueme. Así mismo, sígueme. Mire, este joven muchacho abandonaría a toda su familia, abandonaría la vida que llevaba, abandonaría sus planes para seguir a este rabino. Y el propósito principal era que él absorbiera todo lo que pudiera de este rabino. Si el rabino paraba en el palo de naranja y cogía una, todos los estudiantes iban y cogían una. Si el rabino se paraba en esta sombra o se agarraba el pan con la izquierda, todos los estudiantes iban y agarraban el pan con la izquierda. Y agarraban el pan con la izquierda. Era tan brutal que la obsesión de los estudiantes era convertirse en una imagen de su rabino. No de Dios, de su rabino. Cuando a los padres le llegaba la noticia de que su hijo había sido escogido, ese era un orgullo familiar, era una fiesta enorme. Finalmente alguien de la familia logró el privilegio más grande de nuestro pueblo y hacían una oración, ponían las manos sobre su hijo y oraban: esperamos que en este caminar tú seas cubierto con el polvo de tu rabino. Imagínese esta oración. Que tú seas cubierto con el polvo de tu rabino. Este estudiante tenía que seguir a este rabino por 15 años caminando por los pisos desérticos. O sea que el rabino levantaba mucho polvo y con ese sudor, ese polvo se le pegaba a la cara. Pero ellos consideraban que aún ese polvo que levantaba el rabino cuando caminaba pegado en tu cara era algo honroso, era algo maravilloso, era algo divino. Por eso que los padres le decían, ojalá y se te pegue el polvo de tu rabino. Imagínense esta locura. Ahora, después de este proceso, a los 30 años, este estudiante podía llegar a ser rabino. Usted está viendo esta escuela, usted está viendo el sistema tan violento, tan radical, pero tan enfocado en el hombre y tan enfocado en la letra. En ningún momento se le enseña al estudiante a tener una comunión más profunda con Dios. Memorizar versos y seguir a un hombre. Y sus interpretaciones. Es un sistema complicado, es un sistema triste. Emocionalmente, ir a tener que hacer el oficio familiar era un castigo, era deprimente. En la sociedad eras uno de aquellos, de los no calificados. Pero muchísimos años después, apareció un nuevo rabino en el pueblo. Aleluya. Muchísimos años después apareció un rabino que iba a cambiar la historia para siempre. Un rabino que no seguía las costumbres, que no seguía los ideales, que no seguía las estructuras, que no seguía los protocolos, que no seguía las políticas establecidas por el pueblo judío. Un rabino que en vez de ir a buscar a sus estudiantes a la sinagoga, los iba a buscar a las aldeas y a los pueblos de pescadores. Un rabino al cual no lo escogían sus discípulos porque nadie lo conocía. Un rabino que él escogía a sus discípulos. Mateo capítulo 4, en el verso 18, nuestro Señor, mientras caminaba junto al mar de Galilea, no en un templo hermoso, junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Eran Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, que estaban echando a red al lago, pues eran pescadores. Yo quiero que usted sepa que ninguno de los discípulos de Jesucristo era un rabino. Ninguno de los discípulos de Jesucristo era un estudiante de rabino. Todos los discípulos de Jesucristo, cuando Él los encontró, estaban ejerciendo el oficio familiar. Todos los discípulos de Jesucristo habían sido rechazados por el sistema.
Todos los discípulos de Jesucristo, en algún momento de su vida, a pesar de desearlo con todo su corazón, les habían dicho que no estaban calificados. Pero en vez de ellos escoger su rabino, este rabino, que tiene toda la autoridad, que es santo, que es bueno, que es maravilloso, el rabino de los rabinos, un rabino enviado del cielo, vio a cada uno de ellos y les dijo, sígueme. Y yo quiero que usted se ponga en el corazón de estos hombres, después de ser rechazados por el sistema, después de sentirse menospreciados. Me imagino que cuando veían un rabino bajaban la mirada. Ellos saben cuál es la palabra, cuál es la frase que un rabino les tiene que decir para que lo sigan. Así que cuando este rabino que hacía milagros, cuando este rabino que miraba de una manera diferente, les dijo, sígueme, su corazón comenzó a latir desenfrenadamente. Comenzaron a recibir vida y ese menosprecio y esa palabra negativa y ese no están calificados comenzó a disolverse y su corazón comenzó a tener fe de nuevo, a creer en que valían la pena, en que estaban calificados. Más adelante en el verso 19, Jesucristo les dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Yo no quiero que ustedes vayan a repetir letras. Yo no quiero que ustedes se encierren con sus mantos de lujo. Yo no quiero que ustedes comiencen a criticar y a tirar juicio. Yo quiero que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Yo les voy a enseñar el verdadero oficio del evangelio. No vivir de las letras y de las apariencias, sino tener una vida humilde y cambiar la historia del planeta. La historia de la humanidad fue cambiada con puros hombres que les habían dicho, tú no estás calificado. La historia de la humanidad fue cambiada por hombres que habían sido rechazados por un sistema y que estaban haciendo el oficio familiar. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía una historia, un plan completamente distinto para cada uno de ellos. Y estos hombres, como usted sabe, como usted conoce la historia, dejaron sus familias, dejaron sus oficios también, dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Le siguieron. O sea, yo me imagino cuando ellos escucharon ese sígueme. Porque yo sé que usted y que yo escuchamos ese sígueme en algún momento de nuestra vida. Y yo sé que usted y yo pensamos que no estamos capacitados, que no somos dignos de seguirle. Que un Dios tan bueno, un Dios tan santo, un Dios tan maravilloso, ¿cómo se fija en personas como nosotros? Pero así es Él. Así es Él. Mira, sígueme es una invitación a abandonar tu vida ordinaria y a comenzar a vivir una vida extraordinaria. Una vida llena de milagros, una vida llena de su presencia, una vida de gozo. Sígueme significa deja todo atrás y mira hacia adelante. Deja el sistema del mundo y camina en el reino de los cielos. Primera de Corintios. Capítulo 1, verso 27, dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y yo sé que usted en este momento está de lo más contento, de lo más feliz, de lo más gozoso de que Él también le dijo, sígueme a usted y a mí. Ya tenemos una imagen bien clara de la mente de Pedro adentro de ese bote, ¿sí o no? Un recorrido interesante. Ahora vamos a volver al bote. Los discípulos tienen miedo y está la tormenta azotando. Y Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo que viene caminando sobre el mar, si eres tú, dime que vaya. ¿Por qué él le pregunta si eres tú? Porque Pedro quería saber si ese que estaba caminando sobre el mar era el mismo que en algún momento de su vida le dijo, sígueme. Mire, cuando un rabino le decía, sígueme
a un estudiante, básicamente le decía, yo veo en ti la capacidad de ser una imagen mía. Yo veo en ti el potencial de convertirte en un rabino como yo. Yo veo en ti la capacidad de hacer las cosas que yo hago. Eso es el mensaje que el rabino le decía al estudiante cuando le decía, sígueme. Así que para un estudiante, sígueme significaba, yo voy a intentar hacer todo lo que hace mi rabino. Por eso que Pedro le dice, si eres tú, si tú eres ese rabino que me llamó, si tú eres ese rabino que me cambió la vida, si tú eres ese rabino que me sanó el corazón, dime que vaya y yo voy a ir. Porque si tú estás caminando sobre las aguas y tú eres mi rabino y yo soy tu estudiante, significa que yo también puedo. Eso es lo que significa esa escena. Pero lo interesante es que Jesús cuando lo saca, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo sé que usted y yo estamos claros de que Pedro no dudó de Jesús porque Jesús estaba sobre las aguas. O sea que Pedro dudó de sí mismo. ¿Por qué Pedro dudó de sí mismo? Miren, el enemigo trabaja a través de otras personas en el transcurso de nuestra vida para menospreciarnos, para bajar nuestra autoestima, para golpear nuestra identidad, para menospreciarnos y que nosotros no sintamos nunca que somos capaces de nada. No sintamos que somos dignos, no sintamos que somos suficientes. Y eso es algo bien difícil de sanar en el corazón del hombre. Pedro todavía tenía menosprecio en su corazón. Pedro todavía tenía problemas de identidad. Pedro todavía tenía espíritu de orfandad. Cuando nuestro Señor le dice, ¿por qué dudaste? No le está diciendo por qué dudaste de mí, sino por qué dudaste de que yo te llamé. ¿Por qué dudaste de que yo pienso que tú puedes? ¿Por qué dudaste de que yo creo en ti? Nuestro Señor Jesús cree en nosotros más que nosotros mismos. Y Pedro, por esa palabra de no estás calificado que en algún momento recibió, dudó. Y cuando dudas, significa que quitas tu mirada de Jesucristo, significa que quitas tu confianza y tu fe del Señor y pones tu fe, pones tu mirada en lo que está pasando a tu alrededor. Mire, prestemos mucha atención. Dice que Pedro vio el viento. ¿Quién ve el viento? ¿Cómo tú ves el viento? Tú ves lo que el viento mueve, pero ¿cómo uno ve el viento? Pedro desvió la mirada de aquel que lo llamó, de aquel que le dijo, sígueme, de aquel que le dijo, confío en ti, de aquel que le dijo, apacienta mis ovejas. Y la puso en el viento, la puso en la bulla, la puso en las noticias, la puso en las redes sociales, la puso en las voces que nos gritan que no somos capaces. Y cuando tú haces eso, evidentemente te comienzas a hundir. Pero lo que te quiero decir en esta noche es que a pesar de que hay momentos en que te comiences a hundir, a pesar de que hay momentos en que comienzas a escuchar las voces que no debes escuchar, la mano de nuestro Señor Jesucristo está allí para ti, para levantarte, para montarte en la barca y para intentarlo una vez más. ¿Tú sabes lo que significa la depresión? La depresión significa estar adicto a escuchar la voz equivocada. Estar adicto a escuchar la voz de equivocada. Porque nuestro papá no nos habla así. Nuestro papá te dice, mira, yo te amo. De tal manera te amé. Tú eres más que victorioso. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ningún arma. Así nos habla nuestro papá. Toda voz que venga con un menosprecio no viene de nuestro papá. Y si no viene de nuestro papá, viene de aquel que es el padre de la mentira. Por lo tanto, es mentira. Pero por tanto tiempo nosotros hemos creído que no podemos, que no somos suficientes, que no somos capaces, que esa voz es familiar, que nos sabemos relacionar y conectar con esa voz y decimos, es verdad, no soy capaz, es verdad, no puedo. Porque poner el pie fuera de la barca, poner el pie en lo desconocido, caminar en la oscuridad, da miedo. Es algo desconocido, pero yo te digo algo, cuando vayas a los lugares desconocidos vas a ver a Dios como nunca antes lo has visto. Yo quiero que tú sepas que Dios fue el que te creó y te conoce mejor que nadie. Si hay alguien que sabe lo que puso en ti, si hay alguien que sabe de lo que tú eres capaz, es Él. Él te creó. Nosotros mismos no nos conocemos. Mira, cuando Jesucristo lo iban a arrestar, Pedro le dice, yo nunca te voy a negar, yo mataría, moriría por ti. Jesús le dice, mira chico, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro dice, yo jamás te voy a negar. ¿Qué significa eso? Pedro no se conoce. Y nosotros tampoco nos conocemos, pero Él sí nos conoce porque Él nos creó. Y nos está diciendo en esta noche, sígueme. Yo quiero que tú sepas que Jesús conoce todos tus defectos, todas tus debilidades, todos tus problemas, todos tus pecados, todo lo que has hecho y todo lo que harás. Y a pesar de eso te está diciendo, sígueme.
Y yo no sé si a ti te han dicho durante toda tu vida que no estás calificado, que no eres suficiente. Pero el Señor no se equivoca, el Señor no miente. Y te está llamando en esta noche a que le sigas, a que seas su discípulo. Mire, si usted tiene una excusa, vamos a leer la pequeña lista de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro era un impulsivo, Tomás era dudoso, Mateo era traidor de su patria, Timoteo era un asustado, Zaqueo era un político corrupto, Nicodemo era de otra religión, María Magdalena era prostituta, la samaritana se divorció 5 veces, el gadareno estaba poseído y loco, Pablo era un terrorista y un asesino, Lázaro estaba muerto. ¿Qué excusa tiene usted? ¿Por qué usted no puede? ¿Está muerto? ¿Es un asesino? No hay excusas. Dios te llamó y Dios no se equivoca. Jesús dice, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Antes de que nacieras, aún sabiendo todo lo que piensas, aún sabiendo lo que hiciste hoy, yo te elegí a ti. Y de eso se trata el discipulado. El discipulado se trata de entender que Él nos eligió, que Él nos llamó, que Él nos escogió y confiar en ese llamado y confiar en que Él sabe lo mejor para nosotros y confiar que Él sabe quiénes somos. Mire, si usted se evalúa hace 2 años, usted jamás se imaginaría que estuviera haciendo lo que está haciendo hoy. Entonces, ¿qué le hace a usted pensar que usted sabe lo que va a estar haciendo dentro de 2 años? En manos del Espíritu Santo todo cobra vida, todo se multiplica, todo se fortalece. Quiero cerrarles con un testimonio y con esto ya nos vamos. Dice un pastor que viaja a China a enseñarles a líderes de la iglesia china. La iglesia china es una iglesia perseguida, es una iglesia que se reúne a escondidas, es una iglesia clandestina, es una iglesia que cuando los agarran con Biblias o predicando el evangelio van presos. Así que hay misioneros que van desde Estados Unidos o de otros lugares del mundo a preparar líderes chinos. Y dice que este señor fue hasta China a entrenar líderes chinos. Eran como 20 líderes chinos que llegaron ahí. Súper interesante que estos hombres tuvieron que viajar 30 horas en tren para llegar a recibir esta clase. El lugar donde era la clase era un hotel viejísimo, piso de madera, sin aire acondicionado, calor. Dice que en el elevador nada más caben 2 personas. Era un elevador de estos que suben así con cuerdas. Era un lugar bien cómodo, pero estos hombres aún así viajaron 30 horas para recibir este entrenamiento. En medio del entrenamiento, este pastor les reparte Biblias, pero eran 20 y él nada más tenía 15 Biblias. Así que hubieron 5 personas que se quedaron sin Biblia. Y después que las repartió, les dice, bueno, vamos a leer, vamos a estudiar 2 de Pedro capítulo 1. Y cuando él dijo eso, una señora de inmediato le entregó su Biblia a uno de los que no tenía. Y cuando estaban estudiando el capítulo, él veía que la señora estaba recitando el capítulo entero. Recitando el capítulo entero. Así que él se le acerca en uno de los intermedios y le pregunta, oiga, yo puedo ver que usted está recitando el capítulo. Y ella dice, sí, yo me sé el capítulo. Yo me sé algunos capítulos de la Biblia. Y yo quiero que usted sepa que a ese pastor le preguntaron, no, él preguntó, si nos agarran aquí, ¿qué pasa? Y los estudiantes le dijeron, bueno, usted en 24 horas está deportado, pero nosotros vamos 3 años presos. 3 años presos. Así que este pastor le pregunta a la señora, oiga, ¿y usted cómo se aprendió todos estos capítulos? Ella le dice, bueno, en la cárcel hay mucho tiempo. En la cárcel hay mucho tiempo para aprender. De los 20, 18 ya habían caído presos por el evangelio. De los 20, 18. Y él le pregunta, oye, pero si ahí tú no puedes meter Biblias. Ella dice, mira, hay gente que escribe fragmentos de la Biblia a mano en pedazos de papel y los logra meter a la cárcel. Y como esto no los quitan, como esto no los confiscan, uno tiene que aprendérselos bien rápido, porque a mí me pueden quitar ese papel, pero no me pueden quitar lo que yo tengo guardado en mi corazón. Y de esa manera me he aprendido tantos capítulos de la Biblia. Cuando se estaba acabando el entrenamiento, este pastor que quedó enamorado de estos líderes chinos, les pregunta, ¿por qué puedo orar por ustedes? Yo quiero orar por ustedes. La verdad es que ustedes me han dejado muy impresionado. ¿Qué puedo orar por ustedes? Y los estudiantes se le acercan a él
Le dicen, pastor, ustedes allá en Estados Unidos se pueden reunir con confianza, con comodidad, sin persecución. Yo quiero que usted ore por nosotros para que nosotros lleguemos a ser como ustedes. Y el pastor le dice, yo no puedo hacer esa oración porque yo no quiero que ustedes sean como nosotros. Mire, usted viajó 30 horas en tren para recibir este entrenamiento. Si el servicio queda a más de 1 hora de distancia, donde yo vivo, la gente no va. Mire, usted estuvo en un piso incómodo de madera sin aire acondicionado. Si la iglesia no tiene sillas y aire acondicionado y a veces café o agua, la gente no va y se queja. Ustedes han caído presos 3 años por el evangelio. Nosotros nunca. Donde yo vivo, cada familia tiene en promedio 2 Biblias por casa y nunca las leemos. Ustedes se las aprenden y no solo se las aprenden, las meten a escondidas en papeles escritos a mano en la cárcel para seguir recibiendo palabra ahí adentro. Yo no puedo orar por ustedes para que sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Y eso es lo que yo les quiero presentar a cada uno de ustedes. Nosotros somos sumamente bendecidos y afortunados de donde estamos. Pero yo quiero que usted sepa que el día que estemos delante del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas por todo lo que ha puesto en nuestras manos. Y a veces el discipulado es algo menospreciado, es algo que no se valora. Y es la estructura que el Señor diseñó para el crecimiento de su iglesia. Él escogió 12 discípulos. Y a través de esos 12 hay millones y billones de personas hoy en día. Mire, si a usted le ha gustado este mensaje del discipulado, yo le invito a que no se pierda la clase del próximo sábado y la clase del viernes que sigue. Son de discipulado. Van a estar sumamente interesantes. Estoy seguro que va a ser de bendición para ustedes. Y si usted está en la iglesia y todavía no tiene su mentor, levante la mano. El evangelio es personal. Uno tiene que quererlo, uno tiene que lucharlo, uno tiene que desearlo y uno tiene que honrarlo. Así que no espere, dije, oye, ¿tú por qué no tienes mentor? Es que a mí nadie me ha avisado. Pues ya te avisé. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por haber escogido 12 discípulos y haber invertido 3 años de tu vida para que hoy pudiéramos tener la iglesia mundial que existe. Yo te pido, Señor, que tú derrames sobre nuestra iglesia un espíritu de humildad, un espíritu de obediencia, un espíritu de discípulo, porque antes de ser mentor tenemos que ser discípulos. Ayúdanos, Señor, a valorar esta estructura. Ayúdanos, Señor, a someternos y a honrar a las personas que tú has puesto sobre nosotros, Padre Santo. Te damos gracias porque estoy seguro que vas a transformar nuestra iglesia. Estoy seguro que nos estás preparando para algo grande, Señor, y que nos vas a utilizar con poder. Te pido que nos sigas perfeccionando, Señor, que selles esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Toda la honra y toda la gloria siempre van a ser para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Espero que tengan una noche maravillosa, un resto de semana espectacular y nos vemos el domingo con otro mensaje poderoso de nuestro pastor. Dios les bendiga. Buenas noches. Les amamos.